¿Qué tal, cotillas? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de una mujer que es un referente y un icono, una mujer que a día de hoy ha dejado su huella y que prácticamente todo el mundo la conoce. Pero no vamos a centrarnos en las partes más icónicas de esta mujer, sino que vamos a profundizar un poquito en su parte más oscura, que es lo que nos interesa en Cotilleos. Así que vamos a empezar a cotillear. Gabrielle Chanel, más conocida como Coco Chanel, nace el 19 de agosto de 1883 en Saumur, una población francesa en los países del Loira. Su padre, Albert Chanel, vendedor ambulante que andaba por ahí constantemente vendiendo ropa, estaba prácticamente ausente. Y su madre, Jeanne de Vol, trabajaba como lavandera en un asilo de monjas, aunque tenía una salud bastante frágil. Como curiosidad, contaros que en los papeles del registro de Coco Chanel no está escrito Gabrielle Chanel, sino que está escrito Gabrielle Chasnel con S. Y esto es probablemente porque su padre, que estaba constantemente ausente, y su madre, que estaba constantemente enferma, no fueron los que fueron al registro, sino que a lo mejor fue una persona externa de la familia y por lo tanto está mal escrito. Su infancia fue bastante dura. Acabaron siendo 6 hermanos, de los cuales uno fallece a causa de la pobreza que existía en la propia familia. Llegaron a vivir todos ellos en una casa de una única habitación y con el tiempo la madre termina por enfermar, como ya os he dicho, tenía una salud bastante frágil y fallece. Fallece cuando ella es pequeña. El padre decide mandar a los hijos a trabajar y a las niñas las mete como una especie de orfanato religioso. Deciros que en estos orfanatos la vida era bastante estricta para las niñas, tenían que hacer actividades constantemente, era casi una educación militar, podemos decir, ¿no? Y es en este momento cuando Chanel, en esa época llamada Gabrielle Chanel, comienza a coser y a aprender toda la actividad de la costura. ¿Qué sucede con estos orfanatos? Que cuando eres mayor de edad te echan a la calle y cuando ella cumple 18 años pues la echan del lugar. Cuando ella se marcha del orfanato, se marcha a la ciudad de Los Molinos, lo llamaban, que es la ciudad de Montmartre, que ahora se sitúa en la zona, es un pequeño barrio de París, porque era la zona de los cabarets y de la noche. Entre todos estos locales, pues Chanel se dedicaba a ganarse unas monedas bailando, cantando. Es en esta época cuando la empiezan a llamar Coco. Hay varias fuentes del por qué la llaman Coco. Algunos dicen que fue por una canción que ella cantaba constantemente y otros, sin embargo, comentan que era una recurrente consumidora de cocaína. Esto no lo sabemos al 100%, no sabemos si esto es real o simplemente es una especie de cotilleo, pero lo que sí sabemos es que Coco Chanel a lo largo de su vida generó una dependencia enorme a la morfina. Coco termina por trasladarse a Vichy porque era una ciudad más grande, quizás con más salidas, más oportunidades, y es en ese lugar donde conoce a Etienne Balsan. Etienne Balsan va a ser una persona bastante importante para la historia de Coco Chanel. Él fue exoficial de caballería y además pertenecía a una familia muy apoderada que tenía una fábrica de textiles, y gracias al dinero de Etienne Balsan en el futuro Coco Chanel pudo tener oportunidades realmente. No solo Etienne Balsan va a ser un personaje principal para la historia de Coco, sino también lo va a ser Arthur Edward, una persona con la cual también tuvo un romance amoroso y que pertenecía a una familia de comerciantes con muchísimo dinero. Gracias al dinero de estas dos personas, Coco Chanel se pudo mudar a París. Durante su primera etapa en París, Chanel pudo hacer algunos pinitos en el mundo de la moda porque, como os he dicho, ella ya tenía conocimiento de la costura gracias a todo el aprendizaje que tuvo en el convento de las monjas. Y por fin, en 1909, abre su propia sombrerería. Esta parte de la historia va a ser importantísima para Coco Chanel porque su sombrerería termina siendo un punto de encuentro de la alta sociedad parisina. Y ella, que era una mujer inteligentísima, en todo este proceso empezó a fijarse en los gustos, en la moda, quizás en todas las necesidades que tenía la alta sociedad parisina. Y con todos estos conocimientos, tiempo más tarde abre otra tienda. En el número 21 Rue Cambon de París abre una tienda deportiva. Todo parecía funcionar bien para Coco Chanel hasta que el 28 de julio de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En un principio, la tienda de Coco Chanel, tanto como el resto de los negocios, se vieron afectados por este suceso, pero Gabrielle Chanel supo cómo sacarle partido a esta situación. El negocio básicamente se centraba más en la calidad que en la cantidad,
Por lo tanto, las restricciones que había de comercio no le afectaban directamente a ella. Por lo tanto, su tienda se mantuvo a flote. Y no solo se mantuvo a flote, sino que se hizo verdaderamente popular en tiempos de guerra. Al acabar la guerra, Coco Chanel había amasado una pequeña fortuna que utilizó para comprar un edificio, donde abrió su primera boutique en París. La etapa de posguerra fue dura para todo el mundo, pero Coco Chanel vendía objetos de ricos para ricos. Y los ricos seguían siendo ricos, por lo tanto no tuvo mucho problema de mantener su economía a flote. En 1920 la compañía de Coco Chanel despegó de una forma increíble porque se volvió de moda para las flappers. Y para quien no conozca las flappers, era un estilo de mujer joven, abierta, liberal, feminista, que bebía, que... ya me entiendes. El boom comercial llegó con su famoso perfume Coco Chanel número 5 y su Little Black Dress. Era como una especie de vestido negro que usaba absolutamente todo el mundo y que era casi como una especie de uniforme femenino del buen gusto, de la moda. Fijaos hasta qué punto Coco Chanel empezó a ser un referente de la moda, que fue ella quien impuso a la sociedad el moreno. Desde esta época, por norma general, las mujeres buscaban tener un color de piel pálido. Pero Coco Chanel, después de viajar en crucero, por cosas de la vida se quemó la cara, se quemó el rostro y justo al bajar del crucero la tomaron una fotografía. ¿Qué sucede? Que esta fotografía la vio absolutamente todo el mundo y todo el mundo quería imitar a Coco Chanel. Así que la gente consideró que estar un poquito roja, que estar quemada por el sol, era algo que estaba a la moda. Al final, esto es algo que nos ha llegado a día de hoy. Pero como ya os he dicho al principio del podcast, realmente yo no me voy a centrar en esta parte de la moda, en esta parte icónica de Coco Chanel, sino que vamos a indagar un poquito más en quién era ella y cuál es su parte oculta y su parte más oscura. Coco Chanel tuvo una estrechísima relación con Paul Iribe, magnífico diseñador e ilustrador que había trabajado para Cecil Emile en Hollywood. Durante esta relación, Coco Chanel ayudó a financiar una revista donde había discursos altamente políticos, altamente raciales, antisemitas y ultranacionalistas. Así que por esta parte de la historia ya vamos a entrar un poquito en esa perspectiva política de Coco Chanel. Lo que sucede es que tiempo más tarde estalla la Segunda Guerra Mundial y al principio Coco Chanel y el resto de los franceses tampoco le dieron mucho bombo ni le hicieron mucho caso, porque aunque había una gran expectación, realmente digamos que la Segunda Guerra Mundial todavía estaba muy lejos. Era como un conflicto que se estaba viendo pero en Polonia. No, nosotros todavía no. Pero esto se detuvo estrepitosamente a finales de la primavera, cuando los nazis llevaron a cabo una feroz campaña contra Dinamarca. Terminan por invadir Países Bajos y el noreste de Francia. La velocidad del avance del ejército alemán tomó por sorpresa al ejército británico y al ejército francés, y era una realidad que los nazis se estaban acercando a París. Es que estaban en París. Esto culminó con que el 10 de junio el gobierno francés hiciese así, se marchase por completo y 4 días más tarde el ejército alemán toma París. La realidad es que todos los parisinos tuvieron que elegir el bando, que apoyaban o no al régimen nazi. Teniendo en cuenta las opiniones políticas que tenía Coco Chanel, pues vamos a intuir un poquito los tiros hacia dónde va a tirar esta mujer. En 1939, Coco Chanel cierra todas sus tiendas, excepto la de la calle Gambón, y expuso de forma pública que la moda no estaba hecha para periodos de guerra. Y esto choca un poquito con la concepción que había tomado durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hay varios historiadores que consideran que ella aprovechó el momento para vengarse de varios trabajadores que tenía, ya que semanas antes había tenido varias disputas con los derechos de los trabajadores y los salarios. Pero entonces, ¿qué hizo Chanel en estos tiempos de guerra? Pues se pasó gran parte de la guerra colaborando con el régimen nazi. La disposición de Coco Chanel para tolerar la invasión nazi en París se vio desde el principio, y esto termina por dejarlo claro cuando se instala en el Hotel Ritz de la Place Vendôme de París. Tras la ocupación de la capital, el Ritz se había convertido en el lugar favorito para todos los miembros del ejército nazi. Cualquier persona que se alojase en el Ritz era automáticamente considerado un partidario del régimen nazi, algo que realmente no nos pilla por sorpresa teniendo en cuenta la relación tan estrecha que tenía con Iribe y por su apoyo económico a la revista The Witness. La gran mayoría de historiadores también consideran que la opción de cerrar sus tiendas fue un esfuerzo de socavar a sus socios comerciales judíos. Destaca en particular un ejemplo clarísimo. En 1941, Coco Chanel intentó utilizar todas las leyes antisemitas de los nazis para robar todas las ganancias de la empresa de uno de sus socios comerciales judíos. ¿Y esto por qué?
Si bien Chanel era la imagen principal y la principal propietaria también de la casa Chanel, a principios del 1920 sí que había tenido un socio comercial importantísimo, Pierre Wertheimer, un descendiente de una familia alemana judía que estaba instalada en París. Pierre era un tío muy inteligente. Desde muy joven se había formado en la química y era un gran especialista de crear maquillaje. Y tan bueno era que terminó siendo el director de la marca Bourjois. En el tiempo, Coco Chanel y Pierre hicieron una serie de negociaciones para lanzar su nuevo perfume de Coco Chanel número 5. El trato era que él se encargaba absolutamente de todo y se quedaba con el 70% de las ganancias, y que Coco Chanel no hacía absolutamente nada, pero se quedaba con el 10% de las ganancias. ¿Cuál fue el problema? Que esto al principio pues a Coco Chanel le venía bien, porque ella se desentendió de todo y simplemente ganaba dinero, pero es que ella no sabía que el perfume número 5 iba a tener tantísimo éxito. La cosa es que cuando llegó el boom, Coco Chanel quiso recuperar el 100% de las ganancias y obviamente esto no era legalmente posible. Y que cuando llega el régimen nazi a París intenta utilizar todas estas leyes antisemitas para recuperar esas ganancias que consideraba que eran suyas. Aquí tengo que puntuar que durante el régimen nazi los judíos no tenían ningún tipo de derecho para tener propiedades ni fortunas. El caso es que Pierre era un tío inteligente y antes de que llegara la ocupación él se marchó a Estados Unidos, pero es que antes de marcharse le cedió todo su patrimonio a un francés, a un amigo suyo francés, pues que era cristiano, que además tenía todos los papeles en regla y que no iba a tener ningún tipo de problema. Así que Coco Chanel no pudo hacer básicamente nada para robar el patrimonio de este señor. En 1940 Coco Chanel estuvo muy involucrada con Sicherheitsdienst o el SD, básicamente una fuerza de servicio de seguridad interna dentro de la Alemania nazi. Esta sociedad estaba dirigida por Walter Schellenberg. Aunque es menos conocida realmente que la Gestapo de una manera popular, sí que tuvo muchísima importancia dentro de la ocupación europea. Bueno, los historiadores saben que Coco Chanel tuvo relación con el SD y con el Schellenberg durante el verano de 1940 y es casi indiscutible para la historia que fue un agente secreto para el SD. El problema es que muchos de los trabajos que llevó a cabo Coco Chanel para el SD fueron destruidos, porque antes de la llegada de la liberación a París, pues los militares se encargaron de quemar absolutamente todos los papeles para que no se les pudiesen recriminar cosas después de la guerra. Pero no todos fueron destruidos y sí que se encontraron algunos documentos donde tratan de Coco Chanel como el agente F7124. Otro dato es que Coco Chanel estaba aliada con Hans Gunther von Dickler, un diplomático que también trabajó como espía para el régimen. Nos queda constancia de que tuvo una relación muy estrecha con Himmler, porque se cree que además Coco Chanel fue una de las personas que se dedicó a intermediar entre Himmler y Churchill. Estuvo directamente implicada en la operación Model Hat, una operación de espionaje dedicada a la toma y el control de España, porque como ya sabemos, España estaba encabezada por Francisco Franco y teníamos un régimen fascista. Bueno, pues se sabe que Coco Chanel estuvo aquí en Madrid y sí que estuvo intentando tener relaciones con el embajador británico para llevar a cabo la toma y el control de España. Coco Chanel no solo fue una gran defensora de los ideales nazis, sino que luchó porque el régimen llegase a buen puerto. Después de la derrota del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, Coco Chanel se vio con el agua al cuello porque ella sabía que había estado muy involucrada y muchos de los colaboradores nazis iban a ser castigados o ejecutados. Se llevó a cabo un comité de depuración y un comité oficial para procesar a los criminales de guerra. La cuestión es que el caso de Coco Chanel era tremendamente complicado, porque no quedaban documentos, prácticamente todos habían sido destruidos, además ella no había ocupado ningún cargo público. No había pruebas suficientes para juzgarla y Churchill, que como os he comentado antes tenía una relación súper estrecha con Coco Chanel, intercedió y declaró a favor de esta mujer, por lo que ella termina siendo totalmente liberada. Pero aunque se libera de la justicia, no se libera de la opinión pública. Las ventas en general de la casa Chanel y del perfume caen estrepitosamente después de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente todo el mundo sabían que ella había participado y había sido seguidora del régimen nazi, por lo que sufre del desprecio popular y social. Sus problemas con Pierre Wertheimer volvieron a resurgir.
economía de su perfume, el Coco Chanel número 5, pero realmente a Pierre Wertheimer no le convenía tampoco airear los trapos sucios de Chanel, porque al final la marca de Chanel era la propia imagen de Chanel. Y si la imagen de Chanel se deterioraba, la marca se estropearía también. Los dos llegaron a un acuerdo, él se quedaría con todas sus participaciones y Coco Chanel recibiría únicamente el 2% de la participación. No es hasta 1954 que Coco Chanel intenta restablecerse en París. Curiosamente fue Pierre Wertheimer quien le proporcionó la financiación suficiente para abrir su nueva gama de moda, la cual terminó siendo tremendamente elogiada y hizo que la marca volviese a resurgir. Y el final y lo más curioso de esta historia es que son los propios descendientes de Pierre los que a día de hoy son los propietarios de la marca Chanel, conocida y emblemática en todo el mundo. Así que ya lo sabes, cotilla, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Si te ha gustado este podcast y nuestro canal, síguenos y danos a like, que a ti no te cuesta nada y sin embargo a nosotras nos ayudas a que sigamos manteniendo esta página.